Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Como es de conocimiento, hoy estamos con el pastor Responde. Y nos ha llegado una pregunta de una niña. ¿La tenemos lista? Vamos a escucharla. Primo, así es la pregunta. Cuando nosotros seamos arrebatados, pues entonces seremos transformados, ¿cierto? Así dice la Biblia. Pero yo quiero saber que Dios cómo va a hacer para entendernos en todos los idiomas o cómo vamos a hacer para entender lo que otros están diciendo. ¿Sí me entiendes? O Dios lee el pensamiento, nosotros leemos los pensamientos de los demás, ¿cómo va a ser? Dígale al pastor. Tan bella. Muy bonita la pregunta. Bueno, esa respuesta es sencilla. Cuando uno mira lo que aparece en el Evangelio, según San Mateo, encuentra que se le han acercado a Jesús unos señores que no creen en la resurrección ni en espíritu. Y le dicen a Jesús: Maestro, hubo un hombre que se casó con una mujer. Y sucedió que la costumbre era que si este hombre no dejaba descendencia, el hermano que le seguía la tomaba por esposa y entonces el primer hijo perpetuaba el nombre del primero. Pero sucedió que este segundo también murió y así sucedió hasta el hermano séptimo. Es decir, la mujer se casó con los 7 hermanos y de ninguno de ellos tuvo hijo. En la resurrección, ¿de cuál de ellos será? Jesús les dijo: necios, ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, porque seremos como los ángeles, espíritus hechos perfectos. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces la Escritura con relación a la pregunta del bebé o la bebé que nos hace la pregunta? Que cuando estemos en la presencia de Dios, no vamos a tener dificultades con relación a las que tenemos acá. Pues al final, todo allí será un permanente gozo y no habrá memoria, según dice la Escritura, de lo pasado. El tiempo absolutamente será dedicado a la adoración, a la alabanza, al reconocimiento de este Dios bendito que hizo posible nuestra salvación. Con respecto al conocimiento de Él hacia nosotros, Él no tiene límites. Él sabe todo, Él conoce todo, así lo dice el Salmo. ¿Ya? Entonces, en relación a que nos vamos a conocer allá, pues hay 2 corrientes. Unos dicen que sí, ¿ya? Y lo argumentan basados en la parábola del evangelista Lucas con relación a la muerte del rico y de Lázaro. Ahí parte esa corriente. Dice que sí se van a conocer, pero si usted mira bien el texto, no dice que se van a conocer. Hace mención del condenado, pero no hace mención de la comunicación entre el uno y el otro. Antes se le dice que hay una cima que separa a los unos de los otros. No se habla del permanente gozo de Lázaro, porque se da por un hecho. Pero sí se habla de la tragedia del condenado para que le sirva como lección a las personas que aún creen que se puede vivir de cualquier manera y que después de la muerte le solucionan el problema. Hay otra corriente que piensa que en el cielo no nos vamos a conocer. Y hay argumentos interesantes tales como: ¿será
muy agradable el cielo, siendo consciente que mis hijos se condenaron, que mi esposa se condenó, que el esposo se condenó, que los padres se condenaron? Si existe conciencia de esta tierra en el cielo, ¿cree que se podrá tener paz y bienestar cuando se tiene conocimiento de la tragedia de la familia? Ahí tiene para que usted analice. Hablo desde el punto de vista personal. Es algo muy personal. Porque entre otras cosas, no es una doctrina de la iglesia, una doctrina fundamental que afecte la salvación. Las interpretaciones que se den al respecto son realmente muy conceptuales. ¿Sí? Son muy conceptuales. ¿Eso qué quiere decir? Que no es una doctrina, que es un concepto. En este caso, hablo como quien piensa y tiene una forma de ver. Yo no me imagino el cielo donde se estará gozándose con Dios, pensándose en la condenación de la familia. Pues para mí eso sería como una tortura. Sin embargo, el que quiera pensar de otra manera, puede pensarlo. Pero bíblicamente no va a existir la posibilidad de encontrarme allá con Andrés, Felipe, Santiago, Edgar. Hola Edgar, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Y cómo quedó tu familia? No, pues, ¿cómo te parece que mi familia no se quiso arrepentir? Eso no va a pasar allá. Porque si usted mira la adoración angelical, dice que de día y de noche no cesan de decirle a él, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Y ojo, los ángeles no tienen las razones que tendrá la iglesia para adorar a Dios, porque los ángeles no fueron redimidos, los hombres sí. Y si ellos no cesan día y noche, están solamente ocupados en ese culto, ¿se ha imaginado usted lo que pasará con la iglesia? Creo que esa inquietud queda resuelta. Sí, señor. Hermano Carlos, hay muchísimas preguntas ya aquí en el chat de Facebook de Kennedy Gospel Radio. De una vez saludamos a todos los hermanos que nos escriben desde muchas partes, desde Santander, Cúcuta, Tolima. Bueno, hay muchísimas preguntas. Hay una pregunta que creo que su merced la ha respondido varias veces, pero hay alguien que la está preguntando muchas veces. Entonces, el hermano pregunta que si un cristiano puede ser salvo sin ser lleno del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Vea, esa pregunta le hemos dado respuesta muchas veces. Pero voy a tratar de ser generoso. Volver a explicar. Nadie puede ser salvo sin ser lleno del Espíritu Santo. Eso está claro. Porque la vida de esta iglesia es el Espíritu Santo. Esta iglesia sin el Espíritu Santo es como un cuerpo sin el Espíritu. ¿Está qué? Muerta. Ahora, hay que establecer diferencia entre ser lleno del Espíritu Santo y hablar en lenguas, que creo que ahí es donde está el meollo del asunto. Si usted mira San Marcos capítulo 16 del verso 15 en adelante, descubre: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. No es un argumento del pastor, no vino por el manejo exegético, es simplemente Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, las lenguas por el Espíritu Santo son la consecuencia de la salvación. Es decir, no se habla en lenguas para ser salvo. Se habla en lenguas porque ya se es salvo. Es bueno que la gente entienda eso. Una cosa es que yo piense que tengo que hablar en lenguas para ser salvo. Otra cosa es que yo crea que las lenguas son la consecuencia de la salvación.
Si usted mira bien lo que Pablo escribe en la carta a los Gálatas, él dice, y por cuanto sois hijos, Él os ha enviado el Espíritu de su Hijo. El Espíritu Santo no va a funcionar en alguien que no sea hijo de Dios. Y el paso para ser hijo de Dios es sencillo. Es creer y obedecer, que esa es la fórmula que menciona el libro de los Hechos. El Espíritu Santo se recibe por fe y le es dado a los que le obedecen. ¿Y cómo funciona eso? Cuando yo oigo el Evangelio, el Espíritu Santo hace el trabajo en mí, me lleva a la obediencia y en consecuencia se hace presente en mi vida, no solamente a través de las lenguas, sino a través de ¿qué? De autoridad para echar fuera demonios, sanar enfermos, ¿cierto? Tomar en las manos serpientes, y si llegasen a beber cosas mortíferas no les hará daño. Eso es lo que textualmente dice la Biblia. Pero hasta ahí no va la obra del Espíritu Santo. Viene el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero eso no es todo lo del Espíritu Santo. Vienen los dones, que no tienen número, no son 9, no son 18, no son 21. Los dones del Espíritu Santo son sin número. ¿Ya? Aparte de eso, también vienen los dones ministeriales. A unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Como si fuera poco en ese paquete de la salvación que se da cuando el hombre es salvo por la obra de Jesucristo, viene el resultado, sea del fruto, sea de los dones, o sea de los ministerios. Y dice la Escritura, todo lo hace el mismo Espíritu. Entonces la persona lo que tienen que aprender a establecer la diferencia es cuál es la obra del Espíritu Santo, dónde comienza y dónde termina, y qué incluye ese paquete de la salvación a través de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. El problema de muchos es que piensan que la obra del Espíritu Santo es solo hablar en lenguas. Y ese, siendo un buen pensar, riñe con lo que Pablo escribe en la carta a los Corintios, capítulo 14, donde se daba la misma discusión. Todo giraba en hablar en lenguas. Y se les olvidaba que habían otros dones que eran del mismo Espíritu y que ellos no lo ponían a funcionar cuando estaba dado para ellos. Entonces yo espero que a las personas les quede claro, uno, no es como algunos malintencionados están diciendo que la iglesia dice que no se necesita el Espíritu Santo. Eso no lo ha dicho la iglesia nunca. Siempre hemos creído que el motor de esta iglesia es el Espíritu Santo. ¿Ya? 2, nunca hemos enseñado que no hay necesidad de hablar en lenguas. Tampoco se ha enseñado eso. Lo que se ha enseñado es que la obra del Espíritu Santo es un paquete que aparte de las lenguas trae profecía, trae interpretación, trae don de hacer milagros, trae dones de sanidad, trae don de palabra de ciencia, don de palabra de sabiduría, trae dones ministeriales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, trae fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, trae resultados de todo aquello. ¿Ya? Es bueno que entiendas que lo que nosotros predicamos y creemos es que no se hable en lenguas para ser salvo. Se habla en lenguas porque ya es salvo. Es salvo. Y además, hermano Carlos, que esa obra del Espíritu Santo se terminará el día que el Señor nos transforme. Ese es el día que se termina la obra del Espíritu Santo. Antes hay muchas cosas que el Señor tiene para nosotros. Entonces es muy importante que la gente entienda. Creemos que el cristiano
¿Debe ser lleno del Espíritu Santo? Sí. ¿Pero creemos que el Espíritu Santo se recibe antes de ser creyente? No, porque bíblicamente primero tiene que creer, y cuando cree da un paso de obediencia que se llama ¿qué? El bautismo. Y una vez que se da esos dos pasos, que es lo que menciona el libro de los Hechos, entonces ¿qué? Vienen la autoridad para echar fuera demonios, que es la primera que aparece. Léalo en San Marcos capítulo 16. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y estas señales seguirán. ¿Cuál es la primera? En mi nombre echarán fuera demonios. Pero eso es después de que se es ¿qué? Salvo. Hablarán nuevas lenguas. Echarán fuera demonios, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No olvide eso. No se habla en lenguas para ser salvo. Se habla en lenguas porque ya se es salvo. ¿Se necesita el Espíritu Santo para ser salvo? Claro que sí. Claro que sí. Si usted no tiene el Espíritu Santo, no es salvo. Es que creo Entonces que viene la disyuntiva. Creo que la gran confusión es que de alguna manera se ha creído que el Espíritu Santo solo viene a nosotros cuando se habla en lenguas. Exactamente. Pero la obra del Espíritu Santo comienza mucho antes. Claro, léalo en San Juan. Cuando el Espíritu Santo venga, ¿qué es lo primero que hace? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nadie podrá ser creyente al Evangelio si no es por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo comenzó el Espíritu Santo a orar en su vida? Cuando Dios le corrió el telón, le abrió el entendimiento, produjo la necesidad de un arrepentimiento. Ese día el Espíritu Santo entró en su vida y comenzó a hacer un trabajo para llevarlo a tomar una decisión llamada arrepentimiento, llamada bautismo, para que luego se hagan presente todas aquellas gracias dadas por el Espíritu Santo. Amén. Espero que eso quede claro. Creo que sí, hoy. Sí, por acá preguntan que qué pasa entonces cuando una persona recibe el Espíritu Santo antes de ser bautizado. Simplemente el Espíritu Santo no deja cosas incompletas, ¿no? Bueno, es que es muy importante, porque me parece que es muy importante la pregunta. Ahí es donde nos va a ayudar a ampliar la inquietud de la persona a la cual ya hemos dado respuesta. Es que hay muchas personas que limitan a Dios bajo el concepto del hombre. Y Dios es soberano. Hay un orden. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y estas señales seguirán. Ese es el orden. Como el orden de la salvación. Hay que creer, hay que arrepentirse, hay que bautizarse para ser salvo. Yo hago una pregunta. ¿Se bautizó el ladrón de la cruz? No. ¿Habló en lenguas el ladrón de la cruz? ¿Y por qué Dios lo salvó? Bueno, es que hay cosas que están en la sola potestad de Dios. Amén. Dios es soberano. Y con relación a esa temática de las lenguas, porque una cosa es las lenguas, otra cosa es tener el Espíritu Santo. Es que ahí donde está la discusión. Ahí está la disyuntiva. Una cosa son hablar en lenguas y otra cosa es tener el Espíritu Santo. Amén. ¿Ya? Ese es el punto. Y pues digamos que algunos hermanos dicen aquí en el chat, lo que pasa es que siempre preguntan lo mismo porque siempre hay gente entrando al chat que nunca había estado, entonces valga la pena de haberle respondido a ellos. Se confunden muchas veces porque piensan que hablar en lenguas es lo máximo. Y para Pablo decía, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos. Pero para él no era lo más importante. Lo más importante de él era poder transmitir el mensaje de Dios, la predicación del Evangelio. Amén. Pablo decía que entonces no había que hablar en lenguas. No, él no está diciendo eso. Él lo que está diciendo es, hay dentro de las
manifestaciones del Espíritu Santo en la vida del creyente algunos dones que son de mayor utilidad para salvación de los perdidos o para edificación de la iglesia, como era el de profetizar. ¿Ya? Entonces, tengamos en cuenta que en las decisiones de Dios con respecto a que una persona hable en lenguas antes de ser bautizado, o que una persona hable en lenguas tan pronto es bautizado, o que una persona hable en lenguas después de años de ser bautizado, no debe de ser factor de confusión en el creyente, sino más bien de reconocimiento a la soberanía de Dios. Amén. Porque usted va a encontrar en la Biblia ambos casos. Si lees el libro de los Hechos, encuentras eventos así. Los de Samaria habían recibido la palabra de Dios, pero no habían hablado en lenguas. Los de Cesarea de Filipo, ellos cuando escucharon la palabra de Pedro, escuchando el evangelio, no habían sido bautizados, ni habían dado paso de fe todavía como llamamos nosotros, pero creyeron de tal manera que en ese momento el Espíritu Santo se manifestó en ellos y hizo de una forma externa su presencia a través de las lenguas. Pero no sucedió lo mismo con los de Éfeso. Escucharon el mensaje de Pablo, creyeron, se bautizaron y después Pablo les impone las manos y se hace externa la presencia del Espíritu Santo en la vida de ellos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que Dios es soberano. Dios puede bautizar a una persona hoy con el Espíritu Santo si puede creer con fe. ¿Ya? Sin inclusive haber dado paso de arrepentimiento. Que eso fue lo que pasó en Hechos capítulo 10, del verso 44 en adelante. Amén. Pero también hay otros que pasan muchos años sin hablar en lenguas. Conozco creyentes que tienen 15 o 20 años y no han hablado en lenguas. Pero son gente fiel, que perseveran en Dios. ¿Cómo me pueden decir que esa persona no tiene el Espíritu Santo? Eso fue lo que afectó a muchos cristianos, que inclusive se fueron de la iglesia porque se pensaba que el hecho de hablar en lenguas era tener el Espíritu Santo, que si no hablaba en lenguas no tenía el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué dice Pablo a los romanos? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Y cuál es el Espíritu de Cristo? El Espíritu Santo. Y si sigues leyendo en cuentas, la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Cómo me explican que una persona haya perseverado en la obediencia al Evangelio 1, 2, 3, 4, 5, 10 años 20 o 30 o 20 o 30 años sin hablar en lenguas, pero que ha sido un hombre fiel en su vida devocional, en sus deberes cristianos, en su vida familiar, en su vida social? Si uno humanamente no puede vencer el pecado, la razón por la cual la gente vive esclava del mal es porque no son capaces de vencer el pecado. ¿Cómo hace un creyente para vencer el pecado? Bueno, léalo en Romanos 8. Dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la que me libra de la ley del pecado y de la muerte. Un cristiano no podrá permanecer en Dios si no es por el Espíritu Santo. Usted lo que tiene es que establecer la diferencia en el sentido de las lenguas son parte del paquete del Espíritu Santo en la vida del creyente, pero no son el todo del Espíritu Santo. Entonces, no se habla en lenguas para ser salvo, se habla en lenguas porque ya ha sido salvo. Voy a responder otra pregunta acá. Sí, hermano Carlos, creo que esa quedó suficientemente No, yo espero ilustrada. que Y sí. si alguien de pronto... Pues que me llame. Eso, o que vuelva a escuchar. porque- O que devuelva, busque este día Y vuelva a escuchar la respuesta y vuelva y la medite y bien la despacito. analice bien. A ver, aquí dice, es una pregunta que llega. Los pastores, la pregunta es que si los pastores, el deber de ellos es solo predicar.
o requieren de otros aportes para ser pastores completos. Claro, el predicar es apenas una parte. Amén. Pero es que un pastor sin oración, ¿para dónde va? Un pastor sin vida cristiana, pues ¿quién predique? Hay mucho. Usted los encuentra en las redes sociales, en los canales de televisión, en la radio, en los parques. Pero ¿son cristianos? Entonces, el pastor debe de ser un hombre íntegro, completo. ¿Y cómo lo entendemos? Cuando leemos lo que Pablo escribe en la primera carta a Timoteo, capítulo 3. Si alguno anhela ser un obispo, debe reunir unos requisitos. ¿Cuáles? Ser irreprensible. Un pastor que no ora, ¿con qué autoridad le exige a los creyentes que oren? Un creyente que es capaz de comenzar un culto sin hablar con Dios, que es el que ha de hacer que éste transmita lo que Dios tiene para el pueblo, pues entonces no le podrá transmitir el mensaje de Dios, sino su propio pensamiento. Usted tiene que tener una comunicación directa con Dios. Por eso siempre se enseña que el pastor o el predicador, antes de transmitir el mensaje de Dios, debe de hablar con Dios para que Dios le dé su mensaje. En homilética eso es lo que enseñamos. Claro que sí. ¿Cómo hago yo para organizar mi sermón? Primero hable con Dios. Claro. Porque si usted no habla con Dios, no tiene iluminación, no tiene revelación, no sabe qué es lo que el pueblo necesita. Entonces, para que un pastor, aparte de predicar, se pueda decir que es completo, tiene que ser un hombre que ora, que estudia, que es ejemplar, que es honesto, que es sin tacha. Léalo en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Ahí están los requisitos para alguien que quiere ser un pastor. Usted no podrá ser un pastor si cree que el ministerio es el equivalente a coger un texto de la Biblia y explicarlo. Y creo, hermano Carlos, porque eso va más allá. Que la experiencia que uno puede tomar es que el predicar es muy importante, pero hay muchas otras cosas que el pastor debe ser también. Claro. Consejero. Claro. Es que hay un dicho de Merceditas, se enseña más viviendo que hablando. Amén, así es. Yo para qué un predicador que hable como un loro y viva como un desastre. No me dé ejemplo. Le confieso la verdad, pastor. Yo he ido a iglesias donde faltan 5 para las 7 y el salón está cerrado. Y uno tiene que golpear a ver si hay alguien. O también he sido, y perdónenme en la crítica, lo hago de manera constructiva y ojalá que nos sirva a todos. ¿Cómo así que yo invito a un predicador para que venga y nos traiga la palabra y nos toca cantar otro coro, 2 o 3 coros, dar anuncios, porque llegue el pastor no llega, cuando ese es el trabajo del pastor? No, él debe de estar ahí. ¿En qué empresa le van a aceptar que llegue media hora o 1 hora después del inicio del trabajo que él tiene que hacer? Entonces, eso es falta de respeto a la gente, falta de responsabilidad con Dios. Usted tiene que aprender a orar, tiene que aprender a estudiar, tiene que aprender a ser cumplido, a ser correcto en sus cosas, porque de otra manera será un vividor. Lo que recibe es el resultado, o mejor, se le puede llamar, como dice Pedro en su carta, ganancias deshonestas. No ha hecho lo que tiene que hacer para merecer lo que Dios le provee a través de la iglesia. Espero que eso quede claro. Otra pregunta. Por aquí hay otra pregunta a través de YouTube. Nos preguntan, ya le digo, Marlene Carreño, Dios lo bendiga, hermano Carlos, en esta mañana quisiera hacer una pregunta, y es acerca de si el Edén y el paraíso son lo mismo, o hay alguna diferencia. El Edén era un lugar
Igual también le ha dado el término a algunos el paraíso. Pero realmente en la Biblia no aparece la palabra paraíso, aparece el Edén. Ahora, el paraíso se refiere cuando Jesús habla con el ladrón, ¿cierto? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Según la declaración de Jesús, es diferente al Edén. ¿Por qué? Porque en el Edén existió la posibilidad de decidir la vida y la muerte. En el paraíso no. Cuando se llegue al paraíso, ya la eternidad está definida. Y es bueno que las personas lo entiendan, que el paraíso no es un lugar, es un estado, como al que fue el pobre que menciona el evangelista Lucas cuando hace alusión a la parábola del rico y Lázaro. Recuerde que es un estado, el seno de Abraham o el paraíso es un estado, no es un lugar. No es un sitio. No es un sitio. ¿Por qué se le llama así? Porque desde antes de partir el individuo sabe qué le espera en la eternidad. Entonces es bueno que tengamos claridad al respecto. Sigamos, otra pregunta. Mario Carlos, otra pregunta. Que me la han hecho mucho estos días y aquí hay alguien que también la está preguntando. ¿Sí? Es que, ¿cuál debería ser nuestra actitud en frente a una posible vacuna ante esta pandemia que está ocurriendo? En cuanto al que, pues en la Biblia habla de que el que no tenga la marca o el que no tenga el chip o el que no tenga eso no podrá comprar ni vender, y que pues debido a la circunstancia que está viviendo el mundo, pues existe ese interrogante: ¿un cristiano debería aplicarse esa vacuna o no? Bueno, como estamos en un mundo donde somos de alguna manera independientes, pues cada uno puede tomar su propia decisión. Yo me pregunto, cuando alguien quiere pecar, ¿viene a pedir permiso para pecar? Es una pregunta que yo hago. Pastor, es que yo quiero ir a cometer un adulterio, ¿me deja ir? Yo quiero ir a matar a alguien, ¿será que puedo? No, las personas hacen eso de su propia voluntad, ¿cierto que sí? Ah, bueno. Entonces vamos a desmenuzar eso para que le quede claro a la gente. La vacuna contra el COVID-19 es una vacuna como la vacuna del neumococo, como la vacuna de la tosferina o para la tosferina, como la vacuna para la influenza. Es una vacuna normal. ¿Ya? Que el aplicársela o no aplicársela depende de usted. ¿Qué es lo más grave que le pasa si la aplica? Que se muere. ¿Qué es lo más grave que le pasa si no se la aplica? Que se muere, porque la muerte es una ley que está establecida. Vacúnese o no se vacune. Entonces, el que se vacune o no se vacune, ni lo va a librar de la muerte, nada. Siempre se va a morir. El otro aspecto que ya es místico, que si vaya ahí me meten el chip. Todos tenemos el chip. Yo no sé si la gente sabrá eso. Pero cuando usted recibió una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, cuando usted dio su número de identidad en un almacén, en una oficina, eso va a una base de datos. Y yo se lo digo con conocimiento de causa. La primera vez que yo fui a Europa, me fui en un vehículo con un compañero pastor de Europa. Vamos para Portugal, vamos para una ciudad que se llama Puerto Alfaro o Puerto Faro, algo así. En el camino, pues hay un peaje que, entre otras cosas, fue uno de los peajes más costosos que yo he encontrado en la vida. Costaba como que era 27 euros. Uy, sí, carísimo. Muy costoso, muy costoso. Entonces, ¿qué hice yo? Saqué la tarjeta de crédito que me dieron en Colombia, la pasé y pagué el peaje. ¿Usted sabe dónde queda Portugal?
¿Cómo sabían que yo tenía una tarjeta y que había un número que me identificaba? Entonces aquí tenemos que quitarnos misterios. Escuche bien, todos los habitantes del mundo en el día de hoy están registrados. Lea el orden de estadística mundial y ahí le muestra cuántos están muriendo y cuántos están naciendo. ¿Sí o no, Pastor Santiago? Sí. Ahí aparece. En vivo. En vivo. Lea la estadística mundial y ahí le aparece ya cuántos nacieron en un minuto y cuántos se murieron en un minuto. O sea, todo este universo ya está canalizado a un solo sistema. Eso se llama Big Data, hermano Carlos. Claro. Ese es el nombre de eso, Big Data. Big Data. Entonces es importante que usted tenga en cuenta que si es por eso, ya usted está registrado. Pero ojo, la preocupación radica en lo que menciona Apocalipsis capítulo 13, del verso 11 en adelante, donde se habla de la marca de la bestia que es 666. Importante que tengas en cuenta algunos aspectos. Primero, se habla de una marca porque en esa cultura y en el tiempo que se dio, existía la esclavitud, donde a las personas se compraban y se marcaban. Por eso es que aparece esa figura, la profecía se dio acorde al tiempo y la cultura que se vivía. Y lo que él conocía que podía escribir, ¿cómo lo podía él graficar dentro de un escrito? Claro. Entonces, aquí con respecto a la marca que va a definir la eternidad de la persona, es bueno que usted comprenda que si usted es un hijo de Dios ya está marcado, tiene el Espíritu Santo, colóquenle las marcas que quieran y hay una marca primera. Eso es como cuando uno compra una propiedad, o mejor, hipoteca una propiedad en primer grado. Pueden haber otros que toman que prestan dinero en ese bien. Pero el que tiene el derecho primario, ¿cuál es? El que hizo la hipoteca primero. Por eso usted no puede embargarle una finca a una persona que la tiene hipotecada del banco en primer grado. No la puede, no hay forma. Aquí, cuando Dios lo compró a usted, le dio su bendito y santo Espíritu, ¿ya usted está qué? Marcado por Dios, sellado por Dios. No hay demonio, no hay política, no hay estrategia del diablo que pueda erradicar esa marca de su vida, a menos que usted tome la decisión de irse de Dios. ¿Ya? Lo que pasa es que a esto se le ha metido mucho cuento. Los escatólogos le ponen vuelta a todo porque manejan de una manera muy subjetiva. Algunos escatólogos, aclaro, algunos manejan muy subjetivamente todo esto. Yo recuerdo que desde el siglo pasado, cuando salió el billete de 1000, le mostraban a uno el 666, la crema de Colgate, el código de barras. En todo encontraban la marca. ¿Ya? Hombre, es que a veces nos volvemos hasta supersticiosos. Nos volvemos como si no conociéramos el Evangelio. No, si usted es un conocedor del Evangelio, abandónese en las manos de Dios. Que marquen a Raimundo y todo el mundo. Tranquilo. Lea Ezequiel capítulo 9. Marcaron a todo el mundo, pero los que tenían el sello de Dios salvaron su vida. Lea Apocalipsis. Los 144,000. El mundo se derrumba a sus lados y ellos siguen en pie. El Señor te ha dado el Espíritu Santo. No te preocupes por lo que venga. Abandónate en las manos de Dios. Amén. Que este mundo puede abrirse, puede derrumbarse. El infierno puede abrirse, pero tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Amén. Así que si usted quiere ponerse la vacuna, aplíquesela que no peca. Y si no se la pone, tampoco peca. Lo que sí le garantizo es que póngasela o no se la ponga, se va a morir, a menos que Jesucristo venga a levantar su iglesia. Amén. Espero que eso quede claro.
Sí, señor, por aquí hay otra pregunta y nos dicen a través de YouTube: Dios les bendiga. Para Israel del Antiguo Testamento y los salvos de la gran tribulación, dice así, ¿cómo será la resurrección y la glorificación para ellos? Seguramente que hay diferentes conceptos al respecto, pero la Biblia solo habla de dos resurrecciones, la primera y la segunda. En la primera resurrección van a resucitar todos los salvos de todo el tiempo. Pastor, ¿cómo se le ocurre? Leámoslo. Leamos Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer para que usted tenga pues una base más sólida en relación a eso. Si usted mira el capítulo 11, habla acerca de los héroes de la fe. ¿Habla de quién? Habla de Abel, Abraham, de Enoc, de Noé, de Abraham, de Sara, de Isaac, de Jacob, de José, de los padres de Moisés, de Josué, de Rahab y otros muchos héroes. Viene hablando Pablo de eso. Y concluye ese pasaje diciendo: y todos estos, ¿quiénes? Estos de los cuales les he hablado. Verso 39. Aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios algunas cosas mejores para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué está diciendo? Que todos los santos, desde Abel hasta el último cristiano que haya ido al sepulcro, cuando se dé la primera resurrección, se van a levantar. ¿Con qué cuerpo vendrán? Léalo en 1 Corintios 15. Se siembra cuerpo animal, nace cuerpo espiritual. Y así como trajimos la imagen del terrenal, ahora traeremos la imagen del celestial. He aquí os declaro un misterio. No todos dormiremos, pero todos sí seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Eso es lo que yo puedo decirles con respecto a los santos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento. Si me habla ya del otro campo que es Israel y el mundo, es interesante que tengas en cuenta lo que está escrito en la carta a los Romanos capítulo 2, donde leemos: todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Excepto una excepción. ¿Cuál? Que no es judío el que diga que es descendiente de Abraham cuando actúa en contravía de la fe de Abraham. En tanto que alguien que no es de la descendencia de Abraham y actúa conforme a la fe de Abraham, este es un hijo de Dios. Eso es lo que dice el capítulo 2 de la carta a los Romanos. Espero que eso también quede claro. Hermano Carlos, acá hay una pregunta que me causó curiosidad. La pregunta del hermano dice: ¿por qué el Señor multiplicó el vino sabiendo que el hombre ¿por qué el Señor multiplicó el vino sabiendo que el hombre no debería embriagarse? La Biblia no dice que Jesús multiplicó el vino. Eso estará en la Biblia de Pacheco, pero en la palabra no está. Convirtió el agua en vino, que eso es otra cosa. Es un milagro que Él hace. Ahora, ¿por qué lo hizo? Eso te lo recomiendo que vayas y hables con Él. Él te lo puede explicar mejor. Lo que yo sé es que es un milagro, donde Jesús comienza a hacer o a ejercer su ministerio a través de señales fuera de lo natural. Porque un milagro es la alteración del orden natural. Y no es normal que yo tenga un vaso de agua aquí y cuando me pase a esta mano ya sea vino. Y esto se da en una situación. Hay una boda donde Jesús está haciendo honor a la institución primaria de la humanidad. Y se presenta en esa reunión una escasez de ese vino que el pueblo acostumbraba. Jesús ha hecho un vino
diferente. Porque si usted mira bien lo que dice el maestre Sala, dice, oiga, pero es que todo el que hace una fiesta de esta da primero el mejor y después del peor. Pero aquí ocurre algo diferente. Este ha dejado el mejor vino para lo último. Claro, es que cuando el hombre está cansado, cuando ya no encuentra solución, cuando todo parece terminar, es donde aparece una solución nueva que solo Dios a través de su obra milagrosa la puede hacer. Como dice la Escritura, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Otra pregunta. Bien, por acá hay otra pregunta y nos dice Ana Rosa Galeano. Dios les bendiga. Mi pregunta es sencilla, pero quisiera saber, ¿qué es Sión? ¿Cómo? ¿Qué es Sión? Bueno, según está escrito en la Biblia, es una ciudad que llegó a ser la ciudad de David. Otra pregunta. Acá hay una pregunta que nos está haciendo un hermano, dice que ¿cuál es la diestra de Dios? Es bueno que se entienda bajo la figura de los antropomorfismos. ¿Por qué? Porque eso ha generado confusión en la gente. Y resulta que si usted mira la Escritura, descubre que Dios no tiene límites. Y cuando se habla de derecha, muestra límites. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se debe esa figura? Bueno, como usted y yo no podemos conocer a Dios en esencia, porque no hay hombre que vea a Dios y lo viva, entonces Dios utilizó un mecanismo que nosotros podamos entender e interpretar. ¿Y qué hace Dios? Sencillamente, usa los antropomorfismos para que nosotros podamos identificarlo como si fuera uno de nosotros. Y que hay una forma muy clara en la Biblia que se lo va a enseñar, como es en el capítulo 35, el verso 4 del profeta Isaías, y como es el caso de Hebreos 2:14 en lo adelante, donde hace alusión acerca de que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para poder destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es a saber el diablo, y dice, y librar a todos que durante toda la vida estaban sujetos a servidumbre, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos. Cuando la Biblia habla de la palabra diestra, la mayoría de los escritores piensan que está relacionado con el poder de Dios. Pero cuando lo miramos desde el término antropos, estamos refiriéndonos a que Dios toma la figura humana para darse a conocer de los humanos como un humano más. Amén. Bien, pastor, por acá nos dicen... Perdónenme un segundo que se me perdió la pregunta. Y es que si por favor usted le puede aclarar... Si usted quiere, yo leo una que me llegó aquí. Listo, sí señor. Aquí dice, pastor, una pregunta. Las personas que mueren en este tiempo sin Cristo, ¿a dónde van? ¿Al infierno? ¿Me puede sacar de esta duda, por favor? Escuche, el infierno es una cárcel. Eso es el infierno, una cárcel, que hasta el momento está vacía. Porque Satanás y sus ángeles no han sido juzgados, ni se ha dado el juicio de los humanos que siguieron la corriente de Satanás. Entonces, ¿a dónde van los muertos sin Cristo? Según está escrito en el Evangelio, hay una figura que se puede mirar desde el punto de vista material como también espiritual. Cuando la Biblia habla del término Seol, está hablando del sepulcro en término literal. Pero cuando se va al campo espiritual, no es un lugar, sino un estado, que es a donde fue el rico, que nunca quiso obedecer a Dios. En este momento nadie ha ido al cielo y nadie ha ido al infierno. Léalo en San Juan, capítulo 3, verso 13. Por eso yo soy muy escéptico
a aquellos señores de revelaciones y visiones que viven diciéndole a la gente que fue al infierno y que fue al cielo, y hay creyentes tan ingenuos que creen todas tonterías. La Biblia es clara, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es el único. En consecuencia, nadie ha ido al infierno todavía. ¿Por qué? Porque el infierno es una cárcel. Y para llenar esa cárcel, primero hay que hacerse el juicio al acusado. Y ese juicio no ha llegado. Antes de que ese juicio se dé, la iglesia se va. Y creo que eso responde la pregunta del hermano Carlos Barrientos, que dice que a dónde van las personas que mueren sin el Señor, sin Cristo, que si van al infierno. Claro. Ahí está respondida. Esa es la idea, de que se dé cuenta que el infierno es una cárcel, como el cielo es el lugar donde van a estar los cristianos. Entonces, ni el uno ni el otro están ocupados, solo es simplemente el proyecto de Dios para los que hagan el bien, el cielo, y los que hagan el mal, el infierno. Sigamos. Aunque sí, por acá nos dicen, Dios les bendiga, hermanos, por favor me pueden explicar el texto de primera carta a los Corintios, capítulo 15, 24 y 25. ¿Cuál es el reino que se va a entregar? Está hablando de la resurrección. Sí, señor. ¿Capítulo qué? 15, verso 24 y 25. Ya. Pues es que solo tienes que hacer, lo único que tienes que hacer es leerte todo el capítulo 15. Y de una manera especial desde el versículo 20. Ahí le da la razón. Leámoslo. Creo que es la última. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, hablando de la iglesia. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Qué es lo que está planteando aquí? Que la causa de Jesús en el escenario humano tenía una finalidad, y era conquistar lo que el hombre había perdido. Si ustedes leen el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo, encuentra que Satanás le dijo a Jesús: todos los reinos del mundo me han sido dados, pero yo te los doy si postrado, ¿qué? Me adorares. Eso que el hombre perdió en el Edén, ese dominio universal, incluyendo la comunión permanente con el hombre, que se perdió a causa del pecado, es lo que Jesús viene a hacer. Una vez que cumpla con ese objetivo, entonces se cumplirá lo que Jesús le dijo a los fariseos, y que si el Hijo del Hombre vuelve al lugar a donde estaba primero. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el reino? Bueno, el que el hombre perdió. ¿Quién lo recupera? Jesucristo. Una vez que Jesucristo haya recuperado todo lo perdido por el hombre, entonces él asume la naturaleza del principio. Porque acuérdese que Jesús en la condición de hombre tiene principio, y aunque les suene extraño, Tiene fin. su oficio tiene fin. ¿Cuándo comenzó la obra de Cristo? El día que en sí se da por un niño concebido. ¿Cuándo concluye la obra de Cristo? Cuando haya salvado al último hombre que se haya dejado salvar. El día que eso se dé, entonces Dios volverá a ser todo en todos. Desaparecerá la función de hijo. Eso es simplemente lo que está diciendo. El tiempo se nos ha ido.